Aleluya. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de Aleluya, bendito Jesús. lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Aleluya, bendito Dios, Señor Jesús. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Sigo hacia ti. Aleluya. Gloria a No te ti. alejes de mí. Rompiendo las barreras, pues tú no me dejarás. No, no, no. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
alma te alaba. gracia para seguir. Amarlo y todo cielo. Cantaré. Cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Aleluya. Mi deseo eres tú. Gracias, Mi Jesús. deseo eres tú. Mi deseo eres tú. Mi deseo. Mi deseo eres tú. Mi deseo eres tú. Mi deseo eres tú. Mi deseo. Amén, sí, Jesús. Aleluya. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, tuyo siempre. Bendito Dios, aleluya. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Amén, sí, Jesús. Sí, Señor Jesús. Te alabamos, Jesús, te bendecimos. Pastor Cabrera, Dios lo bendiga. Lo escuchamos conforme el Señor haya puesto en su corazón en esta noche para que podamos recibir. El Señor les bendiga. Es un placer estar nuevamente junto con ustedes para compartir el último estudio de este tema que debe hacer la iglesia en los últimos días, qué es lo que debemos practicar, qué es lo que debemos movernos a hacer. Hemos estado mirando durante estos días que tenemos 4 batallas muy fundamentales. La batalla contra las doctrinas de demonios, influenciada por los que tienen la conciencia cauterizada. Luego tenemos que luchar contra el humanismo, que eso ya está dentro de muchas iglesias. Ese humanismo se caracteriza por ser el positivismo. Tiene que ser positivo, tenés que decirlo, tenés que declararlo. Y no es así. Por supuesto que no es así. Bien, la tercera batalla es contra todo lo que va a aparecer el anticristo, todo el camino que se prepara. Y también contra las leyes gubernamentales que van cambiando cada vez para contradecir la Biblia y contradecir los verdaderos fundamentos de la fe. Lo remarco, fundamentos, porque no son pensamientos, no son imágenes que más o menos podemos discutirla, no, son fundamentos de la fe, y esos fundamentos de la fe no se negocia, ¿me entiende? No se negocia. Son verdades que hay que practicar, son claras, son las que nos encaminan a la vida eterna y no podemos negociar bajo ningún punto de vista, no podemos negociar con esto.
porque si negociamos es porque estamos empezando a negar la verdadera fe y estamos negando a Cristo. Y esto no es nada nuevo, esto viene desde el principio de la iglesia. La iglesia, por ejemplo, de Gálatas tuvo que luchar con esto, se metieron los judaizantes, en la iglesia de Corintios se metieron los gnósticos, en la iglesia de Colosa. Entonces, en cada iglesia se fueron metiendo. Esto ya desde el inicio siempre fue y siempre va a seguir así, y con mucha más fuerza en nuestros días. Y bueno, entonces hemos mirado la otra parte, la parte de lo que debemos hacer nosotros. Esa es la parte de lo que el enemigo nos ofrece, lo que el enemigo batalla. Y hemos dicho que debemos arrepentirnos. El profeta Joel llama al arrepentimiento con un corazón sincero, con lágrimas, rajar nuestros corazones y no rasgar nuestros vestidos, clamar. Y la Biblia dice, convocad a todos, llamad a asamblea, llamen a todos, desde el novio, desde la criatura que está amamantando, hasta el anciano, todos tienen que venir a clamar, todos, nadie puede faltar a esa cita donde tenemos que encontrarnos con Dios y pedirle su perdón y su misericordia. Nosotros solemos hacer muchas reuniones, un festival de música, un encuentro de jóvenes, encuentro de damas, está muy bien. Ahora, hasta ahora nunca he escuchado, vamos a hacer un encuentro de arrepentimiento. Vamos a hacer una reunión de arrepentimiento y de clamor a Dios, donde venimos a pedirle misericordia a Dios y pedir que Dios obre en nuestras vidas. Deberíamos tenerlo en cuenta esto, porque Dios mismo dice, llamen, hagan una convocatoria para que todo el pueblo se arrepienta. Y en el mismo capítulo 2 de Joel, en el versículo 28, dice, y después de esto derramaré de mi espíritu. ¿Después de qué? Después del arrepentimiento, después de la búsqueda, la sincera arrepentimiento, conversión y arreglo con Dios, Dios derramaría de su espíritu. Bien, y en tercer lugar hemos mirado que después del arrepentimiento somos llenos del espíritu con un propósito, con un propósito. Y el propósito lo encontramos en Hechos 1:8, que recibimos el poder del espíritu para ser testigos. Dios nos inviste de lo alto, nos llena. Esa palabra investir significa nos viste del Espíritu Santo, nos coloca un ropaje del Espíritu Santo. Ser investido de lo alto es recibir el ropaje del Espíritu. Yo estoy dentro del Espíritu, estoy vestido del Espíritu Santo para ser testigo, para ser testigo. Y esa palabra ya la hemos hablado, tiene dos significados. Uno de ellos, ser investido, implica hablar de él, testificar de él, porque yo lo he vivido, porque yo lo he visto, porque realmente es realidad, lo vemos en las vidas, lo vemos en las personas, como Dios sana, como Dios libera de posesiones demoníacas, como Dios cambia a ser hombre perverso, esa mujer pecadora, Dios cambia. Entonces somos testigos de esto, somos testigos, pero ese testigo tiene que arriesgar o dar su vida por lo que está testificando, porque va a haber enemigos, sin ninguna duda va a haber enemigos. Y el último texto que hemos mirado, el de Lucas, cuando dice, hemos hecho todo lo que nos mandaste. Esa palabra me llamó mucho la atención, hemos hecho lo que nos mandaste. Y ahí nos hacíamos la pregunta, ¿hice todo lo que Dios me mandó? ¿Realmente aproveché el tiempo de la vida? ¿Aproveché cuando tuve la oportunidad de hacerlo? Fue mi prioridad, fue mi primera cosa, mi primer orden que yo tengo, la primera cosa a la que yo debo obedecer. Esto es hacerlo de corazón. Bien, y entonces empezamos a hablar sobre que nuestro modelo es Cristo. Pero antes de continuar con los ejemplos de Cristo, que Cristo estaba bajo la voluntad del Padre, bien, vamos, perdón.
estaba bajo la voluntad del Padre, también él obedeció todo. Pero yo quiero entrar en unos minutos como una forma introductiva en un tema. Creo que lo único que va a resolver esta frialdad general de la vida de la iglesia, este dispersar de la iglesia. Cada día uno va escuchando muchas informaciones, estadísticas, que disertaron de la fe, tanto porcentaje acá, dejaron tanto el evangelio, no se comprometieron y nos sorprende. Vamos a ver qué nos va a pasar cuando nos den la libertad de ir a la iglesia. Vamos a ver si vamos a encontrar a todos o no, si lo vamos a encontrar o no. Estamos haciendo lo posible, toda la fuerza posible para que permanezcan todos, permanezcan. Pero si permanecen todos, la pregunta es cómo van a llegar. ¿Van a llegar fortalecidos, con más ánimo? ¿O van a llegar heridos, con muchas cosas que se le apegaron del mundo, muchas cosas? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Cuál es la solución? Yo creo que no hay otra solución. Hay una sola solución. Y la única solución es el avivamiento. Es el avivamiento. Y ahora me encuentro con un problema diría teológico, un problema teológico. ¿Por qué un problema teológico en cuanto al avivamiento? Bien, porque hay algunos que dicen que el avivamiento es un producto de la obra de Dios y cuando Dios lo determina, cuando Dios dice, bueno, ahora el avivamiento es en ese lugar, Dios es el que dirige y el que da el avivamiento. No estoy muy de acuerdo. Bien, y acá es un poco más complejo de lo que yo puedo explicarle en pocos minutos esto, mucho más complejo. Yo creo que el avivamiento es producto de Dios, pero bajo la voluntad humana. Cuando el ser humano busca sinceramente, clama a Dios por el avivamiento viene. Usted comienza a mirar los avivamientos en el Antiguo Testamento. Básicamente son cinco en el Antiguo Testamento los avivamientos. Y ustedes van a concordar conmigo que en todos los avivamientos hubo elementos fundamentales. 4 cosas fundamentales hubo en todos los avivamientos en el Antiguo Testamento. 1, volvieron a la palabra. Todos ellos volvieron a la palabra. Habían abandonado la palabra. Volvieron a la palabra. El segundo elemento que les llevó al avivamiento, volvieron a la oración. Volvieron a la oración, a clamar a Dios. Al clamar a Dios. La tercera cosa, volvieron al arrepentimiento genuino. Se arrepintieron de sus pecados. Porque se dieron cuenta que al estar lejos no hay poder, no hay avivamiento, no hay transformación, no hay. Y en cuarto lugar, volvieron a la santidad, Son 4 elementos que en todos los avivamientos nunca faltaron. Usted podría agregar algunos más, pero estos 4 fundamentales: volver a la palabra, volver a la oración, el pedir el perdón y la misericordia y la santidad de Dios. En todos los avivamientos, si usted quiere leerlo y estudiarlo, estúdielo. Por ejemplo, con Esdras, mayormente desde el capítulo 9 en adelante, el libro de Esdras empieza a prepararse el avivamiento y luego se concluye en el libro de Nehemías, capítulo 8, 9 y 10. Es poco extenso, muy interesante estudiar el avivamiento de Esdras y que va a incluirlo a Nehemías. Esdras comienza a preparar y ustedes van a ver que en todos estos capítulos están estas verdades.
De Esdras 7 usted va a ver, Esdras vuelve a la palabra, Esdras ora, se arrepiente de sus pecados, vuelve a pedir misericordia, y luego en el capítulo 8 Nehemías nuevamente la palabra, en el capítulo 9 vuelven a la santidad. Todas estas cosas se están involucrando en el avivamiento. Bien. En el libro de Crónica o de Reyes, con Ezequías también, Ezequías vuelve a abrir las puertas del templo, se arrepiente, pide perdón, pide misericordia y Dios vuelve a un avivamiento permanentemente. Bien, pero ¿cuál es el problema teológico? El problema teológico es que hay cierta línea que dice es Dios lo determina y Dios lo da. Esto quiere decir que por más que yo quiera, por más que yo clame, si Dios no quiere, no lo envía. No lo envía. Puedo estar gritando, clamando, Dios no lo envía. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que hay una acción humana. Hay una acción humana, pero a su vez hay una determinación divina. O sea, humanamente yo reconozco que necesito el avivamiento. Entonces comienzo a confesar mi pecado, comienzo a arrepentirme, a humillarme, clamar, ayunar, orar, santificarme, y allí Dios envía el avivamiento. Dios envía. Pero es cómo se trata, porque el problema es ¿de quién nace? ¿De quién es el que nace? ¿De Dios o del hombre el avivamiento? Bien, es un poco complejo, pero quiero decirle, siempre van a ser en Dios, pero yo soy el que obedezco a lo que Dios quiere hacer. Dios siempre está dispuesto a darnos el avivamiento. Dios está dispuesto a solucionar los problemas, pero hay que ver si hay un corazón. Recuerde el mensaje de la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta, estoy llamando. Él está llamando. Él está llamando. Él está convocando al hombre. Y entonces cuando el hombre oye y reacciona, ahí viene el avivamiento. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dice, busqué alguien que se coloque como vallado para que yo no destruyese la tierra. Ahí entonces usted ve la voluntad humana. La humana es la que va a frenar. Hay una determinación humana. No es Dios decide, Dios hace y listo. No, no, no. No, no. Dios hace, coloca en el corazón y el ser humano reacciona. Reacciona. Otro ejemplo. El juicio de Dios está cayendo sobre el pueblo de Israel por la rebeldía de los de Coré. Al día siguiente muere, eso está en Números capítulo 16, y en Números capítulo 17 el juicio de Dios continúa, el juicio de Dios continúa, y comienza una tremenda mortandad. Entonces Moisés le dice a Aarón, Aarón, toma el incensario y colócate entre Dios y los vivos, porque así la única manera de frenar la ira de Dios. Entonces Aarón corrió y agarró el incensario y se colocó entre Dios y los vivos. Y la mortandad cesó. ¿Quién reaccionó? Es el hombre. ¿Quién es el que intercedió? Es el hombre. Es el hombre. Entonces ahí donde podemos ver la libertad del ser humano. O sea, lo que le solemos llamar el libre albedrío. Claro que, por eso yo le dije esto es mucho más complejo, porque de allí viene también después. ¿Y la salvación quién decide? ¿Tú o Dios? Y ahí ese complejo, porque entonces, ¿quién está decidiendo tu salvación? ¿La decides tú o la decide Dios? Y ahí entra en otro tema doctrinal mucho más fuerte, mucho más complejo. Para mí no es complejo en esto, para mí hay una libertad de acción del ser humano. Hay una libertad de rechazar o recibir. No es que tú estás predestinado a ser salvo y yo estoy predestinado a ser condenado. No, 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 no. Dios predestina a todo a ser salvo. Ahora, quien decide somos nosotros. Somos nosotros. Y ahí donde entramos en el complejo. Por eso es muy complejo esto. La voluntad humana determina
el futuro de la iglesia, la marcha de la iglesia? Sí, yo digo que sí, determina muy contundentemente. Y si no, mire el ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios envía a los 12 apóstoles a que prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y la pregunta es, ¿fueron ellos? Inicialmente no fueron ellos. La persecución vino y fueron los cristianos y no sabemos quiénes fueron a Samaria. Simplemente enviaron a Pedro para que vaya a ver qué está haciendo Dios allá en Samaria, a ver que si son verdaderos o no. Que vaya a ver lo que está ocurriendo en Judea, pero los apóstoles nunca fueron, pero Dios le había ordenado a los apóstoles que vayan. Pero fueron otros. Y no solamente que fueron a Judea, Samaria, a tantos lugares, sino que también fueron a Antioquía. ¿Quién fundó la iglesia de Antioquía? ¿Quién fundó la iglesia de Colosa? ¿Quién fundó la iglesia de Roma? No fueron los apóstoles, ninguno. Ninguno de ellos fundaron esas iglesias. Ni uno. Fueron todas personas que se convirtieron, muy probablemente el día de Pentecostés, fueron dispersados y predicaron. Entonces, muchas veces Dios determina cosas, pero nosotros somos los que determinamos obedecer o desobedecer. Somos nosotros. Por eso la Biblia nos exhorta a que hagamos, a que cumplamos. Si no, la Biblia nunca nos exhortaría, porque no es nuestra decisión. Yo quedaría nulo en mi mente, en mi conciencia, de obedecer o desobedecer, si Dios es el que determina todas las cosas. Entonces yo no tengo libertad de acción. No tengo libertad. Espero que me hayan entendido muy este tema un poco más extenso, pero es contundente. Es una cosa mucho más profunda de lo que yo estoy hablando, porque ahí donde empieza a nacer todo, si la libertad humana acciona o no. Entonces, si me convierto o no me convierto, si yo acepto a Cristo o Cristo me acepta a mí, y ahí donde viene el detalle. Bien, pero yo ya le doy mi postura. Yo creo firmemente. Dios determina mi salvación, pero al fin yo determino si acepto o rechazo. Por eso la Biblia dice a todo aquel que en él cree, no aquel que está predestinado, aquel que en él cree, aquel que cree. Y todos los que creyeron fueron declarados hijos de Dios, pero los que creyeron, los que su voluntad determinó a creer. Entonces, allí no me anula mi raciocinio, mi decisión. Dios me da la libertad de accionar. Así como Dios le dio libertad a Adán en el jardín del Edén, que él tome la decisión que él quiera, pero él sabía lo que iba a ocurrirle. Él le dio la libertad a Adán y Adán decidió pecar, entonces la consecuencia la pagó. Y así siempre Dios le dio libertad al ser humano. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a solucionar este problema? Es un avivamiento. Entonces debemos clamar por ese avivamiento, debemos orar por ese avivamiento, continuamente, cada día, en grupo, en la iglesia, siempre nuestra mente tiene que estar, Señor, envía un avivamiento, danos un avivamiento. Pero, hermanos, el avivamiento comienza en la iglesia, en estos puntos que yo le hablé, el arrepentimiento de la iglesia, la santidad de la iglesia, todo en la iglesia, y desde allí sale hacia afuera. Mire, en la historia del cristianismo hubo muchos avivamientos, muchísimos, en diferentes lugares, pero todos esos avivamientos fueron resultado de oración, de lágrimas, de ayuno, de búsqueda, muchas horas a Dios. Pero yo quiero mencionarle un avivamiento en especial. Es el avivamiento de Galex. Ese avivamiento comenzó por el año 1904. El mundo estaba muy mal en todos los sentidos, espiritualmente, muy mal. Pero comenzaron a orar. Había un joven
de 26 años de edad aproximadamente, comenzó a orar por ese avivamiento. Él era muy entusiasta, él leía la Biblia. Es tremendo estudiar la historia de ese avivamiento de Gales. Busca en Google el avivamiento de Gales y alguna cosa va a encontrar. Entonces, creo que se llamaba Williams, el joven este. Comenzaron a reunirse con un grupo de jóvenes a orar. Ellos trabajaban en las minas de carbón. Pero a su temprana edad, este joven quedó ciego. Entonces, todo el resto de sus días, más de 50 años después, él se dedicó a orar, a clamar, a clamar. De tal manera que Dios envió este gran avivamiento. Pero ese avivamiento fue el resultado de la búsqueda sincera de oración. La búsqueda. Y esto fue contagiando. No solo todo Galex, sino que después de Galex se traslada ese avivamiento a Inglaterra. Inglaterra es totalmente cambiada. Y desde Inglaterra después salen los grandes predicadores, como Spurgeon, Moody y tantos otros predicadores, misioneros, Guillermo Carey. Resurgen esos misioneros que van a llenar el mundo del Evangelio. Y de tal manera ese avivamiento que recorre toda Inglaterra se expande por Europa, Alemania, Suecia y muchos lugares de Europa. De tal manera que luego desde Europa llega a los Estados Unidos y luego Estados Unidos se desata un gran avivamiento. Y después de Estados Unidos, por allá en el año 1914, por allí, se explota en Estados Unidos. ¿Y sabe a dónde fue después de Estados Unidos el avivamiento? ¿A dónde? ¿A dónde saltó? A la Argentina. A la Argentina. Uno de los que experimentaron ese avivamiento trajo ese mover de Dios a la Argentina. Entonces allí comenzó un gran mover de Dios también en Argentina. Argentina tuvo algunos mover de Dios muy particular, pero todo fue el producto de alguien que buscó sinceramente a Dios. Buscó, no importa la situación económica, toda su vida fue pobre. Y no solamente pobre, sino que también quedó ciego. Entonces yo considero que el verdadero avivamiento es una total determinación de humillación y clamor humano. Nosotros tenemos que anhelar, porque si Dios determina, y yo no quiero avivamiento, yo estoy bien como estoy, pero yo no quiero avivamiento. ¿Cómo Dios va a derramar un avivamiento si yo no quiero? Dios va a derramar el avivamiento a aquellos que buscan, a aquellos que claman, a aquellos que realmente tienen sed de Dios y no están conformes con lo que está pasando, no están conformes con lo que está viniendo, no se sienten conformes, Dios tiene que hacer algo. Entonces sí, Dios va a derramar el avivamiento. Entonces, así es, hermano, los grandes avivamientos en la historia, en 1904, luego el gran avivamiento con estos hermanos Wesley, Carlos y Juan Wesley, grandes predicadores, que hasta el día de hoy se sigue hablando de estos hombres de Dios. Ellos lo expulsaron de la iglesia, pero predicaron en las plazas y en las calles, y había más gente en las plazas, en las calles que dentro de la iglesia. Se juntaban hasta más de 10,000 personas para escucharlo a Carlos Wesley, porque él era un predicador extraordinario. Entonces, hermano, esto es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a este avivamiento? Este avivamiento es el producto de ser imitador de Jesucristo. Ya hemos hablado dos tópicos la semana pasada, y yo quiero cerrar con estos que nos tocaría en esta noche. Entonces, vamos a ver si... Bien, esto es lo que hemos visto la semana pasada. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre.
Él estaba totalmente dirigido por el Padre, siendo Jesús el Hijo de Dios. El escritor dice, aprendió obediencia. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, con mucha razón nosotros. Y aquí hemos tocado este ejemplo de Filipenses 2, 5 al 8, las 7 pasos de humillación de Cristo, los 7 pasos, la visión de trabajar en el ministerio. Bien, ahora, este es otro tópico, entonces entramos en este es el tercero, esto no lo hemos tocado, se extiende a otros lugares. El tercer tópico es extendernos hacia otros lugares. Mateo capítulo 9, versículo 35, Jesús dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Bien, no voy a detenerme mucho, pero realmente habría que estudiar casi palabra por palabra en este texto. Mire lo que dice, recorría. Jesús no se estancó en un solo lugar. Jesús recorría. Jesús, ¿y qué recorría? Ciudades y aldeas. ¿Qué me está diciendo ese texto? Donde había muchas almas en ciudades y donde no hay muchas almas en aldea. No importa la cantidad, lo importante es predicar en ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía cuando Jesús recorría? ¿Qué hacía? Oiga el detalle, enseñando. ¿Y dónde enseñaba? En la sinagoga, porque los judíos conocían las escrituras y le enseñaba la escritura. Pero cuando no estaba en la sinagoga, ¿qué hacía? Predicaba no cualquier evangelio, el evangelio del reino. Entonces yo tengo que saber qué es el evangelio del reino. ¿Qué tengo? Tengo que saber qué es el evangelio del reino. En esta ocasión no da para explicarlo, pero usted va a encontrarse que en el evangelio de Mateo Mateo repite 50 veces en el evangelio de Mateo la palabra reino. 50 veces repite. Y él habla del reino y los 4 sermones que destaca Mateo, los 4 sermones de Jesús, los 4 sermones están direccionados al reino. Por ejemplo, el primer sermón, Mateo 5, 6 y 7, es la vida del reino. Después la explicación de las parábolas, cómo puede uno identificar el reino, cómo puede identificarse dentro del reino. Inclusive Mateo 24 y 25 es la última predicación y es la predicación de los últimos tiempos para el reino. Entonces Jesús habló del reino. De tal manera que lástima que Lucas no nos da el detalle, porque cuando Jesús apareció después de resucitado 40 días en el capítulo 1 de Hechos, dice que durante esos 40 días les habló del reino, pero no nos dice nada. ¿Qué es lo que habló del reino Jesús durante esos 40 días? Él habló del reino. Y es un tema muy, pero muy clave en la Biblia, el reino, dado que en el Antiguo Testamento es un tema central el reino, es la clave el reino. Y en el Nuevo es muy contundente, pero déjeme decirle esto y concluir el tema del reino. Por ejemplo, en la Biblia hay 3 reinos o 3 etapas de reino. En primer lugar, la primera etapa de reino es el reino espiritual, el que usted y yo estamos viviendo. Y siempre cuando hablamos de reino tenemos que hablar de un gobierno y tenemos que hablar de súbditos. Entonces los súbditos somos nosotros. El rey del reino es Jesús. Entonces este reino, el reino espiritual, donde Jesús dijo que el reino ya había llegado, ya estaba entre nosotros, es el reino que Jesús comenzó a predicar y los que le recibían, ellos hacen parte del reino. Se lo dice a Nicodemo, si no nací de nuevo, no entrarás en el reino. Tengo que nacer de nuevo. Entonces ese es el reino espiritual. Pero luego viene el reino material.
el reino material. Y ese reino no va a ser todavía. Ese reino va a ser luego en el milenio. En el milenio. Y allí la profecía es mucha sobre esto, y donde dice que David reinará, y es el pacto que Dios hizo con David, allí en 2 de Samuel. Dios pactó con David, donde habló de un reino perfecto, un reino de paz, un reino de gloria. Es el reino literal. Ese es el reino literal. Y ahí donde muchos predicadores hoy, predicadores de reino, pero que no saben dividir el reino y creen que van a tomar el reino acá ahora. No, no, no. Yo no voy a tomar el reino. El que toma el reino es Cristo. Es Cristo el que toma el reino. Si Él no toma el reino, yo no puedo gobernar. Él es el rey. Él me ha dado autoridad para predicar el evangelio. Pero yo no puedo, muchas veces si dice, vamos a llenar la ciudad, vamos a tomar la ciudad y reprender todo. No, esto no es así. La Biblia no nos da esto. La Biblia nos da que prediquemos el evangelio, que las personas se salven, etcétera, etcétera. Pero no vamos a establecer el reino. El Señor va a venir con autoridad, con gloria, victorioso, con la iglesia y reinará. Y allí se va a iniciar el reino milenial. Y luego el tercer reino es el reino eterno, el reino de Jesús. Bien, la verdad que ni pensaba hablar todo esto, pero es muy importante, es importante que toquemos estos temas, que lamentablemente hay una confusión tan grande hoy dentro de la vida de la iglesia, es tremendo. Porque escuchan voces y escuchan predicadores que yo creo que esos predicadores ni saben lo que es el reino, no saben lo que es el evangelio del reino, no saben lo que es. Por ejemplo, le doy un pequeño ejemplito nada más y seguimos adelante. Por ejemplo, Jesús dice, aquel que pecare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Cómo se explica el siglo presente y el siglo venidero? ¿Qué está diciendo Jesús? Inclusive también habla otro texto también del siglo presente y el siglo venidero. ¿Qué está diciendo que no hay perdón ni acá en este siglo? ¿Pero qué? ¿Por qué hay una diferencia de siglos? ¿Hay una diferencia? Sí, bíblicamente sí. Hay una diferencia. Pero ¿quién va a poner esa diferencia entre un siglo y otro siglo? ¿Quién lo va a poner? Cristo. Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, se finaliza por ejemplo, ¿se recuerda que Pablo dice, en este presente siglo malo? Siglo no está dando una fecha determinada. No está hablando de 100 años. Es un conjunto de etapas. Más que nada en tiempo no. Es en acontecimiento. Y Pablo dice eso. Este presente siglo es malo. Y usted va a ver todo lo que va a explicar por qué es malo. ¿Por qué es malo? Usted está en este presente siglo malo. ¿Por qué es malo? Por incredulidad, por el pecado, todo esto. Todas estas cosas. Y ahora, ¿cuándo viene el nuevo siglo? El nuevo siglo es cuando Cristo comience a reinar y comience esa etapa del gobierno de Cristo, comienza un siglo nuevo, una etapa nueva. Por eso el siglo presente y el siglo futuro, el siglo malo y el siglo bueno. Entonces, cuando Cristo reine, cuando venga a reinar, entonces Él reinará en el siglo bueno, se terminará toda esta etapa. Bien, por eso ese siglo tiene mucho que ver con el reino. Entonces, este reino hoy, aquí en la tierra, es un reino espiritual. No es literal. No es literal, porque todavía está presente el Dios de este siglo. Pero cuando Cristo gobierne, el Dios de este siglo no estará más. Hay que entender todo esto. Pero bien, nos hemos ido muy lejos. Vamos a volver para atrás. Y vamos a volver porque le estaba hablando de predicar el reino.
la predicación del Evangelio del Reino. Y esa predicación del Evangelio del Reino es sanar a todas las enfermedades y toda dolencia. Un detalle. ¿De qué está hablando de enfermedades y de qué está hablando de dolencia? Está hablando de dos cosas: enfermedades y dolencia. Las enfermedades son situaciones físicas. Las dolencias son enfermedades internas. Las enfermedades del alma, del espíritu. Entonces él sanaba todas las enfermedades, noten la palabra toda, y toda dolencia. Una persona puede gozar de plena salud, pero puede estar enferma en el alma, puede estar enferma en su interior, y él sanaba todas esas enfermedades, tanto las físicas como las espirituales. Ahora, vamos a tratar de meternos dentro del concepto. Yo tengo que imitar a Jesús. Este es el concepto: imitar a Jesús. Someter mi voluntad a la voluntad del Padre. Se echa el vino nuevo en odres nuevos. Se invierte el tiempo, el estudio, la dedicación en gente que realmente tienen hambre. No a veces en personas que están años, pero a veces son más problemas que bendición en la iglesia. Y la tercera cosa, estar dispuesto a extendernos. Yo no sé por qué nosotros invertimos mucho dinero en construcción y poco dinero en la misión. ¿Por qué invertimos tanto dinero para estar bien, pero poco dinero para enviar obreros para que predique el Evangelio? Y esto es totalmente antibíblico. Realmente la Biblia nos dice que debemos apoyar a los que van. Es enviarlos, respaldarlos. Yo no estoy de desacuerdo con tener un buen templo, no me malinterprete. Tenga lo mejor. Si puede tener aire acondicionado, téngalo. Pero en las arcas de la iglesia, ¿en qué más invierte? ¿En qué más invertimos? Usted se va a dar cuenta que nuestro dinero se invierte más para nuestro bienestar que para enviar almas para predicar. Mas nuestro bienestar está todo bien, estar lo mejor posible, todo lo mejor, darnos todos los lujos. Pero hemos perdido de visión la tarea, hemos perdido la visión de la tarea. Hemos perdido la visión. Y tengo que decírselo de todo mi corazón, que realmente hemos perdido la visión de la tarea. Y debemos alcanzar los que no han sido alcanzados. Cuando el Señor, después de tener un día muy cansado, muy agotado, ir a dormir tarde, se levantó de madrugada el día siguiente, según Marcos 37, 38. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Versículo 38. ¿Y él qué fue lo que le dijo? Vamos a los lugares vecinos. Te están buscando, pero no. Vamos a ir a los lugares vecinos, porque, escuche lo que dice Jesús, para predicarle también a ellos. Esto me mueve un poquito mi asiento, ¿no? ¿Cuántos sermones usted como cristiano ya escuchó? Digan aproximadamente 3 veces a la semana. 10 años de creyente, multiplíquelo 3 veces a la semana. Multiplíquelo 3 veces por semana. En el mes tiene 4 semanas. Y así sucesivamente, en 10 años, ¿cuánto escuchó? Ahora, ¿cuánto escucharon los perdidos? ¿Por qué yo tengo que escuchar cientos de sermones y otro no tiene que escuchar nada?
Hay algo que está funcionando mal. Y somos nosotros. Porque Jesús dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también a ellos, porque para esto he venido. Para esto estoy yo también. No solo para estar amontonando y dele domingo, sábado y dele siempre el mismo grupo y los otros nada. Nos sentimos muy cómodos. Muy, pero muy cómodos. Este es el ejemplo de Jesús, hermano. Marco 1:39, y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea, en toda Galilea. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Extender el reino, extenderse hacia otros lugares, hacia otros pueblos. Esta es nuestra tarea, es la tarea que la iglesia tiene. Jesús no estaba en un solo lugar, siempre estaba activo, caminando hacia las personas perdidas, caminando hacia las personas perdidas, los necesitados. Él tenía relación con la necesidad, él tenía relación con el dolor, él tenía relación con el sufrimiento. La única manera de conocer el sufrimiento humano es ir donde ellos están, no que ellos vengan a nosotros. Yo tengo que ir a donde ellos están. No pedirle que ellos vengan a donde nosotros estamos. Los discípulos le llamaban gente del camino, porque ellos estaban siempre caminando y predicando, por eso eran gente del camino. Ahora nosotros, ¿cómo tendrían que llamarnos? Podría darle algunos nombres. Gente del templo. Estamos solamente en el templo y no vamos. No salimos. Estamos cómodos. Eso es un reto del cielo. No es un reto mío, es un reto del cielo. Una de las características del libro de los Hechos es extenderse y crecer. Eso era normal. No anormal, era normal en la iglesia primitiva. Así debe ser en la iglesia en nuestros días. El mandamiento claro de Jesús es id. Id. Y si no, acompáñenme en el libro de Hechos. Un pequeño pantallazo quiero hacerle nada más del libro de los Hechos. En los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, la iglesia crece de Jerusalén, luego entra en Samaria, en Judea, perdón, y luego en Samaria. Esto lo hace en el capítulo 1 hasta el 12. De ahí se extiende la iglesia. Y lo podemos mirar muy contundentemente que la iglesia está extendiéndose. Pero un detalle, hermano. ¿Cómo se extendió la iglesia? Yo le voy a decir cómo se extendió la iglesia en el libro de los Hechos. Yo le voy a decir. La iglesia se extendió no por obediencia, sino por persecución. La iglesia no se extendió por obediencia, sino por persecución. La persecución lo sacó de la comodidad de Jerusalén, lo mandó a Judea, lo mandó a Samaria y tuvieron que salir por todos los lados. Entonces la iglesia se extiende por persecución y no por obediencia. Bueno, sería salir por obediencia y no por persecución, ¿no? Pero bueno, Dios le envió la persecución y ahí se dispersaron por todos lados y ahí se dispersa y ahí sale y fundan iglesia en todos lugares, en todo lugar. Luego en el capítulo 13 aparece como protagonista el apóstol Pablo hasta el final del libro de los Hechos. Entonces usted observen, simplemente miren el mapa detrás de su Biblia, miren el mapa, el primer viaje de Pablo, el segundo viaje, el tercer viaje, mire, usted va a ver que en el primer viaje es un recorrido pequeño, el segundo uno más largo, el tercero más largo y así sucesivamente. Fue creciendo, creciendo y creciendo. ¿Qué era la iglesia? La iglesia era normal, era crecer, crecer. Por eso Jesús se extendía.
se estaba extendiendo. Y dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Juan 3:15, porque el ejemplo es el ejemplo os he dado para que vosotros, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si bien aquí está hablando de Jesús que lavó los pies de los discípulos, pero ¿cuál es el ejemplo? De ser humilde, humillarse, ir a donde ellos están y lavar los pies de aquellas personas necesitadas. Siempre, id, ejemplos es dejado. Ejemplo. Esto es muy importante. Ahora, pastores, ¿cuál es su tarea? Evangelista, ¿cuál es su tarea? Obrero, ¿cuál es su tarea? Les voy a explicar unos minutos. Ahora, ¿en qué usted se ocupa? Escúcheme bien. Con respecto a la iglesia y a la obra, muchas veces nos ocupamos mucho tiempo en estar resolviendo problemas y crisis y luchas y contienda, disensiones y peleas y todo esto. Que fulano, que esto, que el músico, que el que canta, que el diácono, lleno de problemas. Ahora, bíblicamente, ¿qué yo tengo que hacer? Bíblicamente, yo tengo que preparar obreros para que salgan para la obra. Todo ministro de Dios tiene esa gran tarea. Esa gran tarea. Y eso lo reconoce Pablo y dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, que para eso está su ministerio, para preparar, para traer luz, para que el evangelio sea predicado y sea conocido. ¿Cuál es nuestra tarea prioritaria? No secundaria, prioritaria. La primer gran tarea de un ministro es preparar obrero para la obra. Preparar obrero para el ministerio. Y eso está en Efesios, capítulo 4, versículo 12, versículo 13. ¿Para qué? Debo preparar, equiparlo a los santos para el ministerio. ¿Qué tengo que hacer como ministro? Tengo que preparar los obreros, prepararlo para el ministerio. Para el ministerio. Si yo muero y no dejé ningún obrero, no preparé, algo falló. Algo falló en mí. No cumplí mi tarea. Elías quería morirse. No, Señor, tengo una lucha tremenda. No, Elías, no termina el trabajo contigo. Antes de que te vaya vas a dejar 3 ungidos. Volvé por el camino donde viniste, por el camino de Samaria. Y ungí a Jehú, a Eliseo. Después que vos unjas, dejes ungido, ahí te voy a llevar. Entonces debemos dejar ungidos. Esa es la tarea de un ministro, de un pastor, de un evangelista. Debemos dejar y debemos abrirle las puertas para que trabaje localmente o para que Dios lo lleve a donde Dios quiera. Esa es la tarea y eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Durante su ministerio, ¿qué hizo? Preparó a 12 ministros. Bien, la cuarta cosa, el Señor desarrolló la relación. Y eso lo encontramos en Juan, capítulo 3, capítulo 5. Hay tantas veces, ¿sabe? Yo he estado estudiando, o más que estudiando, investigando por lo menos panorámicamente en general. Jesús tuvo 35 entrevistas personales, 35. Y él practicaba el desarrollo de la relación con las personas. ¿Qué estoy diciendo cuando él practicó esta relación con personas, esa entrevista personal? Por ejemplo, Nicodemo, una relación personal. Otra es con la mujer samaritana,
otra con la mujer samaritana, otra es con el paralítico de Bethesda, estaba a sola, así. Y así el Señor continuamente tenía entrevistas, charlas, diálogos con personas individuales. Y esto fue lo que le llevó para predicarle. El ministerio de Jesús estaba centralizado. Ahora, esto es un detalle muy, pero muy interesante por la sencilla razón que cuando usted mira y estudia la vida de Jesús, hay que estudiarla, la vida de Jesús. Hay que estudiarla. Yo estoy haciendo un estudio ya hace más de un año sobre todo el peregrinaje de la vida de Jesús, por donde anduvo. Es un poco difícil colocarlo todo en orden porque no está todo escrito, pero estoy tratando de poner en orden. El que más lo tiene en orden es un poquito Lucas, pero es complicado. Bien, entonces, cuando tú estudias la vida de Jesús, llegas a la conclusión que a las multitudes Jesús predicó poco. Siempre tuvo grupo pequeño o relaciones personales. No estoy diciendo que no predica multitud, hay predicadores para multitudes, claro, sí, hay predicadores, los reconocemos y los honramos y los valoramos, claro que sí, pero el ministerio de Jesús se centralizó en predicaciones personales, individuales. Entonces, si usted tiene un grupo pequeño, no se desanime. Dios le dio una capacidad para 4, 5, 10, 20, lo importante para trabajar con ellos. Pero Él lo hacía. Y Él lo hacía. Jesús caminaba y hacía esa tarea. Un pequeño detalle sobre la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Él estaba en una relación pidiendo agua. Él se relaciona con la mujer y pide agua. Un detalle, la mujer, como no era de buena vida, ella fue a buscar agua al mediodía para no encontrarse con las mujeres, porque normalmente al mediodía no se iba a buscar agua, no se iba. Pero qué bueno, se encontró con Jesús, se encontró con Jesús. En el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era la hora sexta al mediodía. Esto era una locura ir a buscar al mediodía. Ninguna mujer mayormente se iba a buscar entre las 4 y las 5 de la tarde, no a la hora sexta. Bien. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahí empieza el diálogo, la relación, esa relación personal. Mire, es muy interesante. Hoy en día usted puede tener mucha relación a través de muchas conversaciones, y usted puede llevar esa conversación a la predicación del Evangelio. Hace un tiempo atrás, ya hace algunos años, eh, estábamos por alquilar una casa aquí en Buenos Aires y me tocó un hombre, el rematador, y entonces él me puso muchas trabas, pero bueno, hasta que pudimos conseguirla y hablar con él, y él me dice, qué crisis que estamos, qué crisis, qué mal que andan las cosas. Hay medio pie para hablar, hay medio pie. Le dije, no, esto no es nada, lo peor está por venir todavía. Lo peor va a venir, todavía no estamos mal. Entonces él abrió los ojos. ¿Qué iba a esperar? Que yo le diga, sí, estamos mal. No, lo peor está por venir. Y la Biblia dice, y ahí empecé a predicarle. Y la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, otro, y dice esto. Entonces empezó a abrir los ojos. Y ya estamos una hora hablando, una hora. Y había gente esperando. Le digo, bueno, me voy porque tengo reunión y usted tiene gente. No, sigamos hablando. Sigamos hablando. Y le seguí predicando. Y después que me fui me dice, la conversación la seguimos después. Ese hombre que me había puesto traba, no, se tornó un manso, una ovejeta. Pero siempre Dios te da una oportunidad. Dios te da una oportunidad.
La segunda cosa luego le lleva a la necesidad de la mujer. Jesús comienza a charlar, pero luego le lleva a la necesidad de la mujer. ¿Qué le hace? En Juan 4:13 dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. 4:14, mas el que viviere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh, la mujer. Entonces, luego Jesús le ofrece esa agua. Y ahí comienzan a hablar sobre la adoración. Le comienza a hablar sobre la adoración de este monte, ¿cuál monte? Mire, comenzó un diálogo, luego habla del agua y luego la lleva a la adoración. ¿A dónde van a adorar? Y entonces Jesús le dice, no, no es ni en este monte ni en aquel monte. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ella misma, en busca de la persona en la ciudad, y les testifica a los vecinos, porque él le dice, anda a buscar a tu marido. No, no tengo. Sí, es verdad, no tenés. 6 has tenido y este no es tuyo. Dice, pero este es profeta. Entonces fue a buscar a los de la ciudad, pero este es el profeta de Dios. Entonces vinieron los samaritanos a él. Mire lo que vale ganar un alma. Un alma. Un alma trae toda la ciudad. Me dijo toda la verdad. ¿Y qué dice luego en el versículo 41? Y creyeron muchos por la palabra de él. Les predicó él. Todo comenzó por una conversación. Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué cosa, no? ¿Sabe? Alguien dijo, en 1810, si no estoy equivocado, pero creo que estoy cierto ahí, nació la Coca-Cola. 1810 nace la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, los que beben la Coca-Cola hoy, son mucho más que la cantidad de cristianos que hay en el mundo. Y alguien dijo, si Dios le hubiese dado a la Coca-Cola que haga la misión, yo hubiese ganado el mundo. Porque la Coca-Cola entró en lugares del África donde todavía la iglesia no entró. Y la iglesia tiene 2000 años y la Coca-Cola nació en 1810. Esto debería ser un reto para nosotros. Tal vez tú no puedes ir. Tal vez no puedes ir. Porque Dios no te llama. Pero una cosa, tú puedes orar. Tú puedes orar y hacer algo por la obra. Y esto es lo que va a dar un gran avivamiento a las naciones. Porque yo no quiero solo un avivamiento para mi iglesia, para mi ciudad. Yo quiero un avivamiento para el mundo. Que Dios dé esa gracia. Esa gracia cuando predicó Pablo, según dice la historia, que en el año 300, cuando aparece Constantino, todo el reino de Europa había escuchado el Evangelio. Todos. Todos los que vivían bajo el imperio de Roma habían escuchado el Evangelio. No todos se habían convertido, pero sí todos habían escuchado que hay Jesús. Hoy realmente, aproximadamente todos el mundo hay un 33%. Y con este 33% no son todos evangélicos, son todos los que creen en Cristo, incluido el catolicismo, el 33%. Entonces tenemos mucha tarea por delante. Mucha, pero mucha tarea. Esto es lo que me hace pensar. Esto es lo que me preocupa.
y lo que debe ocuparnos a nosotros. Jesús se extendió hacia afuera. Hermano, tenemos que orar. Señor, ¿a dónde quieres llevarnos? ¿A dónde quieres dirigirnos? Señor, no estamos para congregarnos nosotros y quedarnos nosotros años y años y años. Tenemos que extendernos. Este es el plan del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Es un gran desafío para nuestras vidas, porque tú no nos llamaste para alegrarnos simplemente nosotros. Tú quieres salvar al mundo. Danos un avivamiento y queremos hacer la obra que Cristo hizo. Colocar su voluntad, colocar nuestra voluntad debajo del Espíritu Santo. Señor, colocar vino nuevo en odres nuevos, colocar ese depósito precioso en la vida de personas que vayan. Pero también, Señor, hacer relaciones, predicar el Evangelio. No sé a dónde irá ese Evangelio, a dónde va a ir, pero con toda seguridad algo va a ser en la vida del corazón de alguien para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo he estado en África y estaba en Sudáfrica en Sudáfrica. No recordaba bien cuál era, porque estuve en 3 países aquella oportunidad. Estuve en Sudáfrica, estuve en Namibia y estuve en Mozambique, pero estaba en Sudáfrica. Y cuando estaba en Sudáfrica conocí un pastor de aquí de Brasil y él predicaba a los portugueses en Sudáfrica. Es muy interesante, creo que es el único país en el mundo que se habla 11 idiomas oficiales reconocidos. Sudáfrica, 11 idiomas. Y este pastor le predicaba a los portugueses. Él hablaba portugués, predicaba en portugués. Y él me dice esto: hay veces que la iglesia está llena y hay veces que la iglesia queda muy poca gente. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos a gente de paso. Y hay muchos portugueses que vienen aquí, se quedan meses, se convierten y se van. Entonces a veces se llena la iglesia y a veces queda vacía. Portugueses, mayormente portugueses de Portugal. También muchos angolanos, porque Angola habla portugués. Y entonces yo me entristecí mucho por esto. Hasta que un día Dios me dio luz. Me dices, si Dios te envió a predicar, no a juntar gente, predicar. Y todas esas personas que tú predicas y que ganas, van a llevar el evangelio a su país, a su barrio, a su ciudad. Y tú no sabes lo que Dios va a hacer. Entonces me alegré y dije, no, yo estoy predicando. Entonces algún día en la eternidad Dios me va a revelar lo que Dios ha estado haciendo. Y a veces ocurre realmente así. Tú predicas a 1 o 2 personas, pero ni sabes a quién estás predicando. ¿Se recuerdan de Felipe? Estaba predicando en Samaria. Y Dios le deja, basta, deja la campaña en Samaria, deja la multitud. Anda al desierto y parate allá. Ahora imagine qué locura que Dios hace, ¿no? Lo saca de la campaña y lo mete en el camino del desierto. Y que espere ahí. Esto solo Dios lo puede hacer, solo Dios. Y cuando viene, ve al eunuco leyendo el libro del profeta Isaías. Lee el profeta Isaías. ¿Entiende lo que lee? No entiendo. Entonces subió y le predicó. Y Felipe lo llevó al espíritu a otro lugar. Y lo único que hizo, predicarle al eunuco. ¿Pero qué pasó?
el eunuco llevó el evangelio al norte del África y se tornó un gran avivamiento, un tremendo avivamiento. Eso no está en la Biblia, pues está en la historia. Entonces se tornó un gran hombre de Dios, que Dios usó para predicar en el África. A veces no sabemos a quién le estamos predicando. No sabemos. Yo estaba en Brasil una vez predicando. Un alumno que siempre me pedía, vamos, pastor, venga, venga, venga a mi iglesia, venga. Bueno, allá estudiamos mucho. Estudiamos 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, tarea por la noche. Era muy intenso, era un estudio intenso. Entonces, bueno, hasta que conseguimos una brecha y fui. Y había un hombre que se sentó en el último banco, estaba ebrio. Prediqué, termino de predicar, bajo de la plataforma, voy, me acerco a él y lo abrazo. Y le digo, vení, entrega tu vida a Jesucristo, entrega tu vida a Cristo. Lo llevo adelante y oramos juntos por él. Y este hombre se fue. Después de algunos años, más o menos 2 o 3 años, le pregunto, hermano, ¿qué pasó con aquel hombre? Me dice, ¿sabe? Yo no lo vi más, pero lo encontré hace unos días atrás. Y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué no volviste a la iglesia? Me dice, hermano, me fui a vivir a Porto Alegre. Y de Porto Alegre, donde estábamos, daba más o menos 400 kilómetros. Pero estoy estudiando la Biblia en el seminario y se convirtió toda mi familia y tengo un llamado de Dios. Tú no sabes a quién le predicas, pero lo importante es que prediques y de alguna manera Dios va a hacer algo. Por eso es importante. Yo jamás lo he visto, lo vi aquella noche, lo abracé, fuimos al altar, oramos por él, nunca más. Hoy es un hombre de Dios predicando la palabra. Gracias a Dios por esto. Bien, hermano. Tremenda palabra en esta noche. Tremenda palabra para que podamos reflexionar. Y como dije al principio, no poder meditar. Yo creo que Dios todo esto lo dije y lo vuelvo a reiterar. Cómo Dios abrió esta oportunidad para que este enlace se pueda llegar a realizar de una manera donde Dios me conmovió de un simple deseo, parecía un simple deseo que tenía en mi corazón y Dios nos contactó con el pastor Cabrera y Dios nos abrió esta oportunidad donde en su momento llegamos a muchísimos lugares, a muchos lugares. Y llegamos a Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Chile, Brasil, y hoy todavía seguimos teniendo esta misma oportunidad porque muchas de las grabaciones las estamos retransmitiendo y mandando a aquellos hermanos. Yo creo que Dios tiene un propósito muy grande con este trabajo. Ahora, que podamos seguir expandiendo, seguir extendiendo este mensaje es algo que el Señor momento a momento nos exhorta, ¿sí? Nos exhorta. A mí me exhortó hoy el Señor a través de esta palabra. Si bien no es que, como decía, no es que estamos quietos, estamos tratando, no mucho tal vez, pero estamos tratando de hacer algo. No, pero yo creo que el Señor nos sigue exhortando para que podamos hacer más todavía. Nos preocupamos y nos ocupamos en muchas áreas de nuestra vida. A veces, como decía, ¿no? Como decía la palabra en esta noche, es tratar de estar mejor, más cómodo, tratar de tener más comodidad, tener más cosas, tanto personal como en nuestra iglesia, y nos estamos descuidando de esta tarea que realmente el Señor nos está encomendando. Así que, hermanos, creo que el Señor en esta noche nos llama a meditar, a reflexionar, y que nosotros podamos tener presente qué estamos haciendo, qué estamos realizando con nuestro conocimiento, con lo que el Señor puso en nuestras manos, qué estamos haciendo. Vamos a cantar una alabanza al Señor, después voy a dejar ahí unos minutos para que algún hermano terminando, ya estamos terminando, hoy es el último día de este tema, si alguna pregunta surge de este tema que se habló,
sobre la iglesia, sobre nuestra tarea como iglesia. Así que si alguna pregunta surge, que podamos aprovecharla en esta noche. Amén. Cantamos una alabanza y dejamos luego, por favor, unos minutitos. Basto sí, para verte fluir en mí, en mí. Fue el morir lo que provocó vida en mí, en mí. Entregar todo sabiendo que no volverá jamás. Y como un ciego enamorado, voy siguiendo tus pisadas. Solo te basta llamar para conmigo contar. Un esclavo por amor, ante ti me rindo, Dios. Te entrego toda mi vida, sueños y mi corazón. Toma todo lo que soy ofrenda a ti, oh Dios. Un perfume grato que llena tu trono de amor. Aleluya. Eterno esclavo por amor. Olvidar, oh, mi vida y la tuya, mostrar en todo lugar, sé tu voz, sabiendo que ya no volveré a hablar, jamás. Sé tus pies, no sabiendo si regresaré Aleluya, bendito Jesús. otra vez. Y como un ciego enamorado, voy siguiendo tus pisadas. Solo te basta llamar para conmigo contar. Gracias, Jesús. Aleluya. Un esclavo por amor, ante ti me rindo, Bendito Dios, aleluya. te entrego toda mi vida, Gracias. sueños y mi corazón. Amén. Toma todo lo que soy ofrenda a ti, oh Dios. Un perfume grato que llena tu trono de amor. Eterno esclavo por amor. Amén, gracias Jesús. Dejo unos minutitos, algún hermano que desea hacer alguna pregunta. Amén, gracias Jesús. Oramos y tenía un deseo en mi corazón la semana pasada, la otra semana creo que fue la anterior. Habíamos hecho una ofrenda, no sé quiénes pudieron ofrendar, poder derramar una ofrenda más para la obra misionera, ¿no? Cada vez que ofrendamos y damos al pastor, el pastor lo vuelca a la obra misionera. Creo que sería bueno aquellos hermanos que puedan realizarlo. Creo que lo habíamos transmitido al
la cuenta a todos los hermanos que querían poder hacer una ofrenda, volver a hacer otra ofrenda más para la obra misionera. Como decían muchos, tal vez no vamos, no podemos ir, pero el hecho de aportar, sea poco, sea mucho, creo que es tan importante para que nosotros podamos brindar para la obra misionera. Amén, así que les dejo en libertad y les pido una vez más que podamos realizarlo, esa ofrenda misionera para la obra del Señor. Amén. Así que esta es una de las cosas que podemos también estar realizando y poder nosotros estar aprovechando esta oportunidad. Amén. Me decía el pastor, antes que me olvide, de que el día 17 de agosto a las 19 horas, a las 16 horas, va a haber una conexión, una reunión de varones, ¿sí? Que se realiza, bueno, después vamos a estar transmitiendo el link para que todos se puedan conectar. No sé si el pastor quiere hacer un comentario más sobre este tema de la reunión de varones, Pastor Cabrera. Sí, es una reunión de varones donde se viene practicando ya hace 12 años y esta vez va a ser muy diferente que las otras veces, dado la circunstancia. Se va a hacer por Zoom. Normalmente se invitan 3 predicadores y se está desde la mañana a la tarde, pero en esta ocasión se va a estar durante la tarde, el 17 de agosto, que es feriado, va a dar inicio a las 16 de la tarde. Yo sería el primer predicador, después va a haber una entrevista y después va a haber otro predicador. No me han mandado el link, sé que están trabajando sobre esto, se va a difundir por varias plataformas. Es una reunión muy interesante porque se reúnen muchos varones. Una de las veces que yo estuve, estaban reunidos 600 varones, así que me imagino que en esta ocasión va a haber mucho más de diferentes lugares del país y fuera del país. Pero no creo que sea exclusivamente para varones, más dado el tema que se va a tocar este año. El lema va a ser totalmente libre, va a ser diferente al tema, a lo que se solía tocar. Entonces, yo cuando me envíen el link voy a distribuirlo, voy a enviarlo y los que quieran participar serán muy bienvenidos. Vamos a tener cada predicador 40 minutos, así que tenemos 40 minutos para exponer el tema. No se Bien, sabe, solo, disculpe, pastor, sí, no se sabe todavía el tema central. sí, se sabe el tema central, pero el tema es general, no es solo para exclusivamente para varones, ¿no? No es exclusivamente, sí, se sabe el tema. Bien, bien, pastor. Y lo que vamos a implementar, yo creo que va a ser un poco mejor también, vamos a para las próximas reuniones, ya que vamos a tener otro tema que el pastor va a continuar todos los sábados. Eh, creo que va a ser también algo que se puede realizar un poco mejor, va a ser a las 20 y 30 horas todas las actividades. 7:30 por ahí ya empieza a ser un poco más difícil, ya dado que empieza a oscurecer más tarde y bueno, tenemos un poco más de tiempo, entonces cambiar el horario 20 y 30 horas. No sé si la mayoría está un poco más cómodo para ese horario, 20 y 30 horas a partir del sábado, el sábado que viene. Bien, ahí tengo un pulgar arriba, diría. Entonces, eh, vamos a, creo que va a ser mejor, más cómodo. Así que a partir de la semana que viene igual vamos a estar siguiendo, anunciando 20 y 30 horas. Tenemos ahí, hermano, el pastor Ricardo también está de acuerdo, así que hay otra hermana también. Así que bueno, bien. Creo que tenemos un buen porcentaje mayor. Así que hermanos, oramos al Señor una vez más. Voy a pedir al hermano Ariel Silca si nos puede guiar en oración en este momento. Oramos al Señor y estamos dando inicio, finalizando esta actividad por esta noche. Amén. Oramos.
Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, Señor, con cada uno de mis hermanos de distintos lugares, pero en un mismo objetivo, Señor, de poder compartir tu palabra, aprender más de ella, Señor, y bendecimos la vida de nuestro pastor Cabrera, Señor. Tú puedas bendecir de la forma que solo tú sabes hacerlo, Señor, todo el esfuerzo que él ha dedicado, Señor, no solo para enseñarnos en este tiempo, sino para preparar cada uno de los manjares que hemos podido disfrutar, Señor. Bendecimos su vida, cada uno de los aspectos de su vida, tú estés bendiciendo, y también a cada uno de nuestros corazones, donde esta semilla fue depositada, para que pueda nacer, pueda fructificar y pueda traer el fruto que tu palabra siempre trae, Señor. A 60, 70, 100 por uno, de acuerdo a cómo cada uno preparó la tierra y el corazón, Señor. Bendecimos, te alabamos, te damos la gracia por todo. En el nombre de Jesús. Amén.